Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. El análisis del diario acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. En los Estados Unidos siguen las votaciones abrumadoras y todas las casillas que han abierto sus puertas antes de la elección general del 3 de noviembre están abarrotadas de gente, porque, como les comentamos ayer, todos siguen la idea de que posiblemente si mandan el voto por correo pudiese ser manipulado o no contado. Entonces, la gente sigue votando en Estados Unidos. El presidente Trump sigue haciendo campaña a grado tal de que dice que le han hecho pruebas de COVID en los últimos 2 días, ha resultado negativo, y dice que en sus rallies quiere bajarse del estrado a abrazar y besar a todos sus seguidores. Pero, lamentablemente, sus tweets son un poco difíciles y son lo que lo ha afectado mucho en cuestión de imagen. Pues el domingo, cuando ganaron los Lakers, él puso un tweet diciendo que el rating del juego había sido mínimo y que la gente se ha fijado en otro tipo de eventos. Y Kobe Bryant, el jugador campeón, le contestó con otro tuit diciéndole: bueno, usted diga lo que quiera de nosotros, noviembre está muy cerca y nosotros le vamos a demostrar que la gente sí nos sigue. Entonces hay mucha polémica política y conforme pasa más o se aproxima más el tiempo al día de la elección, más ataques, más polémica y más situación tensa entre las partes demócratas, republicanos y los políticos que están enfrentando esta elección en medio de la pandemia. Buenas noches, Magali Reina. Bienvenida a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Buenas noches, Frank. ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá? Bendiciones para todos. Gracias, Magali. Pues me mandaste un audio de la senadora Lili Téllez en su comparecencia en la comparecencia del subsecretario de Salud, el médico. Sí, el doctor Hugo López-Gatell. El doctor Hugo López-Gatell. Me disculpo porque no manejo diario ese nombre, pero lo que le dijeron la senadora, y que aparte le regaló un bastón, pues merece que mejor lo escuchemos. ¿Cómo ves, Magali? Y lo comentamos más adelante. ¿Estás lista? Perfecto. Sí, Frank. Buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, doctor López-Gatell. No es como para que agradezca con la mano en el corazón, porque usted no es bienvenido. Batallamos mucho para traerlo. Está usted aquí prácticamente a fuerzas. Le querían hacer algo parecido a un baby shower, los senadoras de Morena, pero afortunadamente ya lo tenemos aquí. ¿Por qué no se hicieron el número de pruebas diagnósticas que se hicieron en otros países si la OMS ha recomendado que se hagan las pruebas? ¿Por qué insiste cuando la OMS se mantiene en la necesidad de hacer pruebas? Como usted es ciego o miente, yo le voy a decir por qué, así que puede no escribir. Usted quería quedar bien con el presidente de la República y le ofreció resolver todo a bajo costo. Claro, con pruebas iba a ser carísimo. Y con el modelo Centinela, baratísimo. Usted, doctor López-Gatell, es la encarnación de ese sabio dicho popular: lo barato sale caro. Usted y su trabajo de baratija, de cuarta, ha costado más que dinero. Su trabajo,
Su barato modelo centinela, su incompetencia, su vulgar ambición, su arrogancia y vanidad se han pagado con la muerte de seres humanos. Ponga atención. Aunque vaya en primero de primaria, como dijo acertadamente mi compañera. ¿Lo ve? México tenía reportados ayer domingo por la mañana 814,328 casos y 83,642 muertes. Con esas cifras, la letalidad en México se ubica a 10.3%. Si vemos los 8 países más contagiados del mundo, sus tasas de letalidad andan en el orden del 3%. Entonces, doctor Gatell, ¿por qué México tiene la letalidad más alta de todos? Repito, ¿por qué México tiene la letalidad más alta de todos? No es por complots, no es por comer gansitos, no es por medios de comunicación, no es por el neoliberalismo, no es por la conquista española, doctor López-Gatell. México, con las cifras oficiales de muertos, debería tener algo así como 2,788,000 contagiados. Si sabe usted matemáticas, estará de acuerdo conmigo. Y le voy a decir por qué, dado que usted es ciego o miente. Hay un subregistro de contagiados porque no hacen más pruebas. Esto es sumamente malo porque hay gente contagiada allá afuera, con y sin síntomas, que están contagiando a otros y ustedes no están haciendo nada. El problema es que sabemos que hasta los muertos tienen su registro y la cifra, según usted, se conocerá hasta el 2022, que el INEGI los cuente. No ponga cara de sorpresa, que son sus propias palabras. Esto es una vergüenza. Si hacemos caso a lo que usted le dijo a The Economist, la cifra negra es de 8 veces más contagiados. Es decir, ya deberíamos estar en 6 millones de casos. ¿Sigue usted con ese estimado? ¿Ya cambió su opinión? Le mintió a The Economist y dijo la primera cifra que se le vino a la cabeza porque en ese momento pensó que la cosa nunca llegaría tan alto. ¿Cómo es posible que el responsable del manejo de la peor crisis de salud en la historia de México no sepa cuántos pacientes hay y cuántos han perdido la vida? Ahorita presumió Campeche, claro. Campeche ha bajado su número de pruebas, doctor López-Gatell. Usted dice que hacer pruebas no cambia el impacto ni la proyección epidemiológica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a los políticos importantes de este país les han hecho las pruebas al menor síntoma? Un grado más de temperatura, un estornudo, un ligero dolor de cabeza y claro, los secretarios y la gente privilegiada, los políticos privilegiados ya tienen pruebas. Y sin embargo, el pueblo mexicano se tiene que estar muriendo prácticamente para que le hagan una prueba. Su cara de sorpresa, y las carcajadas de la senadora Malú Micher, que se sientan sobre más de 80,000 muertos, guarde silencio, es increíble. Salga de aquí si me va a estar interrumpiendo, presidente. Por favor. Si usted no pone, por favor. Si usted no pone orden, lo tengo que poner yo. Déjeme hablar. A ver, por favor, senadora Malú. Por favor, senadora Lili Telles. Por favor, yo les pido, en aras del respeto al Senado, por favor, no exista un diálogo entre las dos y un respeto a la oradora para que termine de expresar sus puntos de vista. Les pido de favor para continuar con la comparecencia. Senadora Lili Telles, adelante. Gracias, presidente. Doctor López-Gatell, prepárese porque se va a sorprender todavía más. Antes del 24 de agosto se ignoraba al 36% de los pacientes con síntomas. La sensibilidad del sistema de diagnóstico mexicano, usted se debe acordar, definición operacional de COVID, era 21% más baja que en Europa, 36% más baja que en Estados Unidos. Esto quiere decir que México mandaba a su casa a 1 de cada 3 pacientes con COVID y sin derecho a prueba. Ahora alguien de su equipo corrigió, por fin, doctor
sensibles como los de la Unión Europea, pero, levante más las cejas a ver si así lo entiende, pero durante 6 meses mandaron a sus casas al 36% de los pacientes que llegaron con síntomas que ustedes no reconocían como síntomas. Ese 36% son 270,000 personas, 270,000 seres humanos que mandaron de regreso a sus casas con COVID y quién sabe qué pasó con ellos. Usted es ciego o miente, insisto, porque se le olvidó que estamos hablando de seres humanos, se le olvidó que son personas, que no son cifras, y se dice doctor. Usted no hace trabajo de médico, usted decidió no hacer pruebas, usted mandó a casa 36 enfermos de cada 100, se obsesionó con una curva que nunca bajó, y como broche de oro, por si todavía le queda capacidad de sorpresa, como broche de oro, el 73% de los intubados se mueren. Esta cifra es significativamente, y usted sabe que significativamente en su área de especialidad es una palabra clave, ¿sí o no? Le da miedo negarlo porque sabe que mi información viene de epidemiólogos de verdad. El 73% de los intubados se mueren. Esta cifra es significativamente más alta que la de los países desarrollados. Usted ha dejado aquí, doctor López-Gatell, una constancia de las 3 I's que le caracterizan. 3 letras I. Ignorancia, incompetencia, ideología. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego. ¿Me permite, por favor? ¿Cómo ves, Magali, la intervención de esta senadora? Es que qué triste, Frank, se me hizo de repente al final un nudo en la garganta porque eso que está diciendo ella es algo que México lo sabe, aunque no supiéramos las cifras exactas, sabemos que este señor López-Gatell fue bastante incompetente. Lo único que hacía era mostrar, como ella lo dijo, como si fuéramos niños de primaria, unas estadísticas ahí en unas gráficas manipuladas. Pero, sí, y realmente nunca tuvo una forma profesional de manejar la pandemia, a pesar de que se podía, ¿verdad?, haber asesorado con mil instituciones internacionales. Y fíjate que Lili Telles es una periodista y que fue inclusive por ser así como es, como la escuchamos, tan aventada, tan aguerrida, tan luchona. Ella sufrió un atentado a raíz en el 2000, a raíz de una de sus investigaciones, porque se enfocó mucho en hacer investigaciones acerca del narco, de los Arellano Félix, el caso Colosio, mitos y hechos, el caso Ruiz Massieu, el abuso del poder. Y hizo muchas cosas, y ahorita finalmente está ahí como senadora, y en verdad ella y otras han levantado la voz, porque este no es el primer video que yo veo de senadoras de la oposición a Morena, en donde con todas sus palabras y con toda su energía le reprochan al Estado que está ahorita, a los gobernadores que están ahí, y como a este señor García Gatell, los resultados tan nefastos que se están teniendo, Frank. López-Gatell, ¿no? López-Gatell, sí. Dije García, ¿verdad? Dije mal. Sí, perdón. Sí. Hugo López-Gatell, sí, perdón. No, pues estamos aprendiendo, pero
estamos realmente, la indignación es tal que por eso no queremos ni memorizar ese nombre. Y tengo entendido que en esa sesión del Senado hubo más senadoras que se proclamaron en contra y le marcaron todos sus errores. Y para colmo, Hugo López-Gatell declaró que él se sentía orgulloso de ser fiel al presidente, que porque él es un hombre que representa los intereses del pueblo de México. Minutos más tarde, el presidente de la Cámara de Senadores detuvo la reunión y ahí acabó todo. Pero... Sí, le echan tierra y ahí acabó todo, porque no creas que se va a poner este señor a trabajar y hacer lo que debe hacer, que es lo que le estaba reclamando la senadora, porque ya se lo habían dicho antes, y de hecho por eso algunos estados lo que empezaron a hacer fue deslindarse de la federación en cuanto a acciones, y ese semáforo y esas cuestiones que él puso ahí, que el modelo Centinela y no sé qué, ahí hizo puras cosas confusas, y ya los estados lo que están haciendo es manejar todo lo del COVID de una manera independiente totalmente, Frank. Pues yo creo que resultaría más confiable que los estados uno por uno lleven sus estadísticas, su control, y ojalá y tenga algún resultado. Magali, más adelante tenemos tu invitado de Frena, que nos va a dar muchas opiniones, pero ¿qué te parece si vamos al segmento de entretenimiento y tecnología con Daniel Lara, para que los jóvenes que también nos escuchan demasiado, y también nosotros que somos baby boomers, nos pongamos al día con lo que está en la tecnología y todo, y después, mientras se prepara el invitado de Frena, que nos va a hablar de los fideicomisos, nos va a hablar de esto que está pasando en el Senado, y nos va a hablar de muchos temas, y finalmente ver si ellos van a ceder con López Obrador para que use un día el Zócalo. Sí, claro que sí, Frank. El invitado de hoy no es el de Frena, es el abogado que nos va a clarificar algunos temas legales, para no estar con nosotros haciéndonos nuestras ilusiones mentales de que cómo estamos, para que él más o menos nos guíe y nos diga por dónde va la cosa. Ah, bueno, perfecto, Magali, disculpa mi confusión, hablamos con tanta gente durante el día que de repente se nos va por ahí la onda, pero vamos a escuchar a Daniel Lara, y regresando de su segmento estaremos con este invitado que nos va a sacar de muchas dudas ante tanta situación confusa de los cambios en las leyes. Claro que sí, Frank. Bienvenido, Daniel Lara. Adelante con tu segmento. Muchas gracias, Frank. Vamos con las noticias de entretenimiento de la semana. El iPhone 12 se anunciaría el día de hoy, martes 13 de octubre. Se esperan 4 modelos diferentes. Y bueno, al momento de esta grabación el evento todavía no sucede, pero pueden esperar más información sobre la nueva línea de celulares de Apple la siguiente semana. NVIDIA ha presentado lo que están llamando el futuro de las videollamadas con Maxine. Esta nueva tecnología de inteligencia artificial con otros sistemas en conjunto promete revolucionar las videollamadas por completo. He visto un par de imágenes de comparación y la verdad es que la diferencia es entre noche y día. Esperamos con muchas ansias esta nueva tecnología y bueno, en este nuevo modelo y nueva normalidad creo que nos serán muy útiles a todos. Se lanzó un video oficial de Sony desarmando el PlayStation 5 y nos confirmó y nos resolvió algunas dudas que teníamos. Nos dieron las medidas oficiales de la consola.
Es bastante grande, pesa alrededor de 4.5 kilos. Y bueno, una de las características que más me interesaron, que más me llamaron la atención, fue que utiliza metal líquido sobre el procesador para tener una mejor transferencia de calor. Tiene orificios especiales muy curiosos que acumulan el polvo para limpiarlo con mayor facilidad. Y bueno, según las primeras impresiones de la prensa japonesa, que son los que han podido probarla hasta ahora, la consola es muchísimo más silenciosa que el PlayStation 4. Entonces, bueno, este es un problema que tenía la consola anterior. Parecía un poco una turbina de avión corriendo los juegos de última generación. Entonces, estas son grandes noticias. También se confirmó la retrocompatibilidad entre PlayStation 5 y PlayStation 4, ya sea en formato físico o digital. No tendrán problemas el 99% de los juegos. Anunciaron alrededor de 8 o 9 juegos que no se pueden jugar en la nueva consola, pero la verdad es que son muy poquitos los casos. A su vez, anunciaron también el primer disco duro sólido compatible con el PlayStation 5. Vienen 3 capacidades distintas, 500 GB, 1 TB y 2 TB. Igual respectivamente sus precios son de $149, $229 por el de 1 TB y $449 por el de 2 TB. Son algo caros y hay que especificar también que para poder disfrutar de los tiempos de carga reducidos de esta nueva consola, los juegos tendrán que estar instalados en este disco duro sólido. Hablando de PlayStation, una nueva actualización llega al Ghost of Tsushima, el exclusivo más famoso de este año de PlayStation, aparte de The Last of Us. La actualización para este juego llega el 16 de octubre y se va a añadir un modo multijugador cooperativo, New Game Plus y bueno, muchas cosas más. Estoy muy emocionado por esta actualización. A su vez, Genshin Impact superó las 23 millones de descargas tanto para PC, PlayStation 4, iOS y Android en su primera semana solamente. Lo ha convertido en el videojuego chino con el mejor lanzamiento global en la historia. Cabe recalcar que es gratis para jugar. Quien quiera que lo quiera intentar, lo están comparando mucho con el Breath of the Wild de Nintendo. Se ve muy interesante, he escuchado muy buenas reseñas y le tendremos que dar una intentada. Ya está disponible también, por fin, la segunda temporada de Fall Guys. Tiene una temática medieval y 4 nuevos niveles, nuevas skins y un par de ajustes a bugs que tenía el juego pasado. El prize pool para The International 10, que le llaman este torneo de Dota 2, ha superado los más de $40 millones en un periodo de 3 meses. Esto superó los $34 millones del año pasado y lo ha convertido en la competencia de esports con el pozo de dinero más grande de toda la historia. Esto creo habla mucho de hacia dónde va la industria, cómo se está moviendo el mundo de los esports y la importancia que está cobrando en todo el mundo. Por último, vámonos con películas. Desafortunadamente, The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, se ha atrasado del 1 de octubre del 2021 hasta el 4 de marzo de 2022. Y para contrarrestar estas malas noticias con un poco de buenas, The Matrix 4 se ha movido de su fecha de lanzamiento del 1 de abril de 2022 al 22 de diciembre de 2021. O sea, vamos a poder ver a Keanu Reeves representando a Neo de nuevo a finales del año que sigue. Estas han sido las noticias del resumen semanal de entretenimiento. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana. Regresamos contigo, Frank. Con el nuevo iPhone SE por menos de $100 en Metro conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número 1 en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por $99.99 al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite 1 por cuenta hogar al cambiarse y validar ID. No válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles. Gracias, Daniel Lara. Qué interesantes estos temas que los millennials dominan más
que nosotros los adultos. La verdad que parece ser que estos jóvenes nacieron con la computadora en la cabeza, porque a mí cuando se me traba algo en el computador, llamo a mi hijo y es quien me arregla todo. Y miren que yo creo saber bastante de computación, pero ya cuando estoy ahí que no me funciona alguna clave, realmente él es el que me saca adelante. Pero le damos la bienvenida al licenciado Gerardo Ruiz Espinosa, invitado de Magali Reina y su servidor a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, y él nos va a despejar algunas dudas sobre varios temas de los cambios y ajustes que se están haciendo a las leyes por parte de la 4T. Adelante, Magali. Gracias, Frank. Pues sí, tuvimos a bien llamarle al licenciado Ruiz Espinosa porque él tiene bastante sapiencia en toda esta cuestión legal y ya ves que nos quedaron algunas dudas en los programas anteriores que comentamos acerca de ciertos temas legales que a veces la gente común y corriente tenemos una opinión y resulta que luego hay como movimientos de ajedrez en las cuestiones legales que nosotros no entendemos. Y la verdad es que les voy a confesar que yo conozco al licenciado fuera de micrófonos y es por eso que me atreví a invitarlo, y la verdad es que él tiene siempre un enfoque diferente de lo que una persona común puede tener y nos puede dar bastante luz a esto. Buenas noches, Gerardo Ruiz Espinosa. Buenas noches, Magali, ¿qué tal? Muy contento de estar contigo y tu auditorio. Qué bueno, Gerardo, muchas gracias. Pues queríamos, primero que todo, y quería tocar el tema de la consulta ciudadana y de todo este relajo, y la verdad es que fue una revuelta a nivel de redes sociales y a nivel de conversación de la gente, porque ya ves que se trató de hacer o se quiere hacer esta consulta ciudadana y se le mandó preguntar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si esa pregunta de que si quieres o no que se juzgue, que se investigue y se juzgue a los expresidentes, y venían todos los nombres de los expresidentes, y que si era constitucional esa consulta ciudadana. Resulta que la Suprema Corte de la Justicia, como tú bien lo sabes porque ya lo comentamos, dijo que sí era constitucional la consulta, pero cambió la pregunta y tú y yo lo comentamos a una forma un poco más general y más neutral, que fue la palabra que tú usaste. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Gerardo? Porque tenemos, hay la inquietud de que con esa resolución se está como dando coba al presidente y se está copando ¿cómo se dice? Se está bueno, ya te voy a decir, tú mejor dime. Sí, bueno, Magali, es un tema muy interesante jurídico-políticamente, sí. La pregunta inicial realizada por el presidente de la República, evidentemente, pues sí tiene ciertas características que sí dan pauta a creer que es un circo político sin pies ni cabeza. No obstante, es muy importante el trabajo y el papel que desempeñó la Suprema Corte, porque la Suprema Corte, como tú bien lo indicas y lo comentamos anteriormente, reformula la pregunta al ciudadano. Esa reformulación es básicamente la interpretación y adecuación a las leyes y a la Constitución por parte de los ministros de la Suprema Corte. Entonces, el tema toral aquí es fundamental. Número 1, el derecho humano en juego. El derecho humano en juego aquí es la participación y acceso a la participación del ciudadano en la vida pública del país. Es un derecho humano reconocido a nivel internacional en cualquier estado democrático. Es muy importante ahora, pues, esclarecer esta decisión de la Suprema Corte
que al final del día, en vez de verlo como una desgracia, pues resulta ser una verdadera oportunidad para el ciudadano mexicano. Nos da la pauta, nos da esa pauta para no solamente ser consultados para el esclarecimiento de las decisiones políticas pasadas, sino presentes o futuras. Entonces esa generalidad implica evidentemente que tengamos un precedente legal que favorezca a los ciudadanos. Ahora bien, regreso a la pregunta del presidente. Evidentemente, como formuló el presidente de la República esa pregunta, señalando incluso con nombres a los exmandatarios, evidentemente no solamente es un circo, sino que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le compete decidir si los juzga o no le compete incluso juzgarlos. Lo que sí le compete es calificar la piedra angular o el tema toral para adecuarlo a los lineamientos o los parámetros de nuestra Constitución. Entonces, yo considero que la decisión de la Suprema Corte es aceptable, indudablemente, es general, es una oportunidad o una pauta en la nueva vida pública de nuestro país y evidentemente pues se le celebra. Sí, lo que pasa es que la ciudadanía lo que pensó, y de hecho hasta ciertos periodistas de renombre, y te digo, yo pienso que también es por ignorancia de los procesos, como tú lo acabas lo mencionamos tú y yo fuera de micrófonos, esto va a sentar una jurisprudencia, o sea, un antecedente al que después la Corte puede referirse en otros casos futuros en los que se pueda incluso enjuiciar, obviamente con pruebas y demás, a los actores actuales, ¿verdad, Gerardo? Es correcto, Magali. Mira, esa es la importancia y la trascendencia de este precedente de jurisprudencia, como le llamamos. Nosotros tendremos la facultad de incluso decidir sobre si se juzga dentro del marco constitucional, no solamente a los pasados, sino a los actuales o futuros. Eso es la ventaja que nos da la Suprema Corte de Justicia en el caso que ocupa en este momento. Exacto. Pues como ves, Frank, lo habíamos comentado y fue una revuelta la semana pasada en la que se pensaba que esto era como un puesto de acuerdo del tribunal con el Poder Ejecutivo, y entonces hasta estábamos pensando, no, pues ya estamos perdidos, ¿no, Frank? Efectivamente, de hecho hasta el presidente, si se fijaron su lenguaje físico, su cara tenía una reacción de coraje cuando le leyeron la pregunta, porque se dio cuenta que ya él podría ser involucrado también en estas investigaciones. Pero adelante, licenciado, mejor tú amplíanos, porque nosotros no somos juristas. Sí. Pues mira, Frank, es muy importante que la ciudadanía sepa, que esté informada con respecto a sus derechos, con respecto a esta vida pública que estamos viviendo en estos momentos. Esta información es muy importante que la conozca cada ciudadano, porque pues son susceptibles a ser engañados, ¿sí? Esto de juzgar a expresidentes o exfuncionarios por indebido manejo, ya sea de recursos o cualquier tipo de ilícito, es verdaderamente inaceptable en el sentido jurídico, porque evidentemente la justicia no debe ser consultada. Todo mexicano tiene derecho al acceso a la justicia o a la procuración de justicia y a la reparación de un daño, ¿sí? Entonces, aquí la reformulación de la pregunta le otorga el amparo o la protección al ciudadano
para que en casos futuros o incluso en el presente tengan la facultad de decidir democráticamente, pues si se investiga bajo los parámetros constitucionales a sus gobernantes, que es realmente la esencia de un Estado democrático. O sea, realmente lo que se hizo fue redundar en o reafirmar lo que ya de por sí nos corresponde en derecho, Gerardo. Claro, sí, Magali, mira, nosotros tenemos una constitución verdaderamente excepcional, una constitución social, una constitución flexible, una constitución protectora. Sin embargo, somos de las mejores constituciones, pero de las pocas constituciones prácticamente inaplicables. Entonces, este tipo de situaciones nos dan pauta a comenzar a darle aplicabilidad a ciertos derechos que realmente teníamos desde años atrás. Sin embargo, no existía ese marco normativo o ese mecanismo para hacerlo valer. Como cuando dicen que las leyes no tienen dientes, ¿a eso se refieren? Exactamente, Magali. Ok, porque la otra cosa que habíamos comentado, inclusive también con Frank, fue el video de la licenciada Berta Aguirre que te compartí, donde ella manifiesta una preocupación de que hay un proyecto de cambiar la Constitución, y ella empieza a leer la Constitución mexicana con ese anteproyecto que salió, que ella lo estaba consultando en línea, y lo comparaba con la Constitución de Cuba, Gerardo, y entonces con todas este tipo de cosas que están pasando socialmente en México, y como el temor de que vayamos hacia un comunismo, ¿tú qué opinas acerca de eso? O sea, de que no sea contraria la Constitución al derecho que actualmente tenemos los mexicanos. Sí, Magali, mira, eso es un tema también muy interesante. Una constitución, evidentemente no solo la mexicana, sino una constitución nacional, es prácticamente una ley general, es la que rige a la nación, y en este caso, pues a nosotros nos rige la constitución evidentemente actual, pero aquí la relevancia del tema, pues es muy importante también mencionarte que nuestra constitución, como te lo dije hace unos minutos, es una constitución social, sensible incluso, y evidentemente flexible. De hecho, lo maneja en su artículo 135. Nuestra constitución es una constitución que puede ser modificada, adicionada, etcétera, etcétera. Entonces, no es necesario realmente, en mi opinión, el cambio de una constitución. Tenemos una constitución excepcional. Cambiar la constitución, regreso a la situación de que una constitución es una ley general de la cual se derivan un cúmulo de cientos de leyes para su aplicabilidad. Se tendría que cambiar drásticamente el sistema que ahorita pues no está susceptible, a mi opinión, de cambiar. Es decir, nuestra constitución no necesita ser cambiada, a mi opinión, ¿sí? Lo que necesita es los mecanismos, como lo comentábamos hace unos minutos, para hacerla aplicable en todos y cada uno de esos puntos. Ahora bien, en cuanto al sistema socialista o llámale tú cualquier nombre, comunista, el sistema comunista, sí, es importante también ver la relación que tiene nuestro país con diversas potestades jurídicas o marcos normativos, lo que implicaría cambiar este sistema que lo llama nuestro presidente capitalista neoliberal. Sería un cúmulo de proyectos que implicarían no un mes ni 2 meses, sino años. Ahora bien, tenemos nosotros, Magali, nosotros ciudadanos,
empresas, empresarios, incluso nosotros los propios abogados, tenemos un papel fundamental en la actual vida pública del país, porque al final del día nos encontramos en un sistema de equilibrio de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, jueces, legisladores y presidente de la República. Y tenemos que hacer ese contrapeso en coordinación con el Poder Judicial, como evidentemente sucedió en el tema de la consulta ciudadana, para paralizar ese tipo de movimientos o de decretos que al final del día parecen que son inquisitorios, persecutorios, porque aún tenemos el sistema judicial que nos permite pues interpretar esas actuaciones, llamémosle irregulares o contrarias a los derechos de los ciudadanos, para efecto de manejar los mecanismos judiciales y poder dar revés a ese tipo de situaciones que vayan encaminadas a cambiar nuestro sistema o nuestra vida pública. Pero, por ejemplo, Gerardo, sí, entiendo perfecto lo que nos estás diciendo y sí tienes razón, o sea, en verdad hay un blindaje que no es tan fácil como que ya vengo y cambio la Constitución y voy a hacer lo que me dé la gana, pero por el temor de lo que pasó en Venezuela, que poco a poco fueron cambiando las cosas y le sucedió lo que le sucede a la rana cocida, que le van subiendo la temperatura poco a poquito y no se da cuenta, ya para cuando se da cuenta ya es porque ya no tiene remedio y ya el agua ya está hirviendo. Por decir, ahorita lo que pasó también con los fideicomisos, de que de un sopetón se quieren desaparecer más de 100 fideicomisos y que ya todos los diputados votaron a favor y estos dineros estaban en un fideicomiso precisamente para proteger que ese dinero fuera encauzado al proyecto, y se está dejando pues huérfanos a los investigadores, a los deportistas, a todo eso. Entonces ese tipo de señales son las que te llevan a creer que puede pasar este otro fenómeno de cambiar sustantivamente la Constitución y que nos afecte como a ciudadanos libres en México. Sí, Magali, mira, es también evidentemente muy, muy importante lo que señalas. Evidentemente tenemos todos los ciudadanos ese temor por las ideas de nuestro gobierno actual, por las actitudes incluso, por la mentalidad de nuestro señor presidente. Sin embargo, yo creo que tenemos la autoridad moral e incluso necesitamos tener esa fuerza pública del ciudadano para, te repito, paralizar ese tipo de actitudes, pero no paralizar ese tipo de actitudes con violencia, como en algunas ocasiones ha surgido, sino paralizar ese tipo de actos gubernamentales por la vía pues jurídica, por la vía pacífica, por la vía legal, atendiendo a los parámetros de nuestras leyes y constitución. Evidentemente es un hecho que el gobierno actual y los actos que se han derivado de este gobierno pues son situaciones que preocupan a varios sectores de nuestro país, sobre todo al sector empresarial, sobre todo al sector, como le llama él, o lo califica el de fifís. Sin embargo, pues está en nosotros, en el Poder Judicial, repito, en los ciudadanos, en nuestra soberanía, en nuestra actitud, está en nosotros básicamente moldear esas actitudes del gobierno federal, como con mecanismos legales, como con movimientos pacíficos, como pues con gente profesional que esté comprometida para el futuro de nuestro país.
Pues Frank, entonces, según lo que nos está diciendo el licenciado Ruiz Espinosa, pues vamos por buen camino y estamos haciendo los mexicanos lo correcto, porque ya ves que acabamos de escuchar a la senadora Lili Telles, como con toda la fuerza le reclamó a López-Gatell, y también vemos el movimiento pacífico de Frena, y que no nada más están ahí en el Zócalo plantados, sino que también están haciendo denuncias y escritos legales, Frank. O sea, todo ha quedado en constancias jurídicas en los tribunales para evitar que estos cambios sean hechos de manera agresiva. Ahora, licenciado, mucho se ha mencionado que López Obrador, aparentemente él mismo lo dijo, podría estar listo para dejar el poder el 1 de diciembre, pero supuestamente ha dejado ya la infraestructura de todos estos cambios. ¿Es posible que lo haga legalmente hablando, licenciado Gerardo Ruiz? Pues nos espera, Frank, una consulta más, porque pues aparentemente es la nueva política de las consultas, de las consultas a conveniencia. Es posible mediante los cambios y adiciones y modificaciones que ha hecho el presidente de la República a la Constitución. Sin embargo, no se ve nada claro. En mi opinión, esta situación de que él podría estar listo de dejar la presidencia mediante una consulta de voto popular, no me queda nada claro jurídicamente, y yo considero que son movimientos políticos, pero hasta en tanto no tener esa vertiente clara, no podríamos pues definir. Yo lo dudo bastante, Frank, la verdad. No es un tema para comentar pues en unos minutos, es un tema muy amplio, porque es una discusión constitucional que implicaría evidentemente muchos agujeros que dejaría en el sistema, el dejaría al presidente de la República, por más malo o bueno que sea, a 2 años de su gestión, ¿sí? No sé si le convendría a México, no sé si le convendría a nuestro sistema, no sé si le convendría del todo al ciudadano. Evidentemente, yo califico de oprobioso, evidentemente, de vergonzosa su gestión. Ojo, no lo estoy justificando. Sin embargo, no sé qué tan complicado sea ese cambio tan pronto o apresurado de mandatario. Ahora, licenciado, perdón por la interrupción, pero de acuerdo a lo que comenta Magali, el presidente López Obrador tiene mayoría en ambas cámaras. ¿Sería posible que cambiara la Constitución de la noche a la mañana basándose en el apoyo de esos legisladores y senadores? Bueno, aquí hay algo muy importante, Frank. Esta mayoría en el Congreso de la Unión es prácticamente muy importante para su gestión. Sin embargo, también existe una potestad constitucional en la que también tienen voto la legislatura de los estados. Ese es el equilibrio que maneja nuestra Constitución. El equilibrio en el que también están involucradas las legislaciones locales, legislaciones estatales y de la Ciudad de México. Entonces, en respuesta a tu pregunta, no creo que pudiera cambiar la Constitución de la noche a la mañana, porque evidentemente existen todavía, pues en varias áreas de la República, otro tipo de ideologías. Entonces no sería un tema de un día para otro, sería muy complicado para el gobierno actual, considero jurídicamente y constitucionalmente. Y aparte de todo, pues evidentemente no sería del agrado de otros actores políticos, evidentemente de oposición. O sea que podemos dormir tranquilos hoy pensando en que no cubanizaría Andrés Manuel López Obrador nuestra Constitución, que ha sido modelo a nivel mundial. Claro, podemos dormir tranquilos el día de hoy, Frank, podemos dormir tranquilos, pero siempre estar ocupados y siempre estar
pues no preocuparse, sino hacer siempre estar al pendiente de la vida pública, porque al final de cuentas es nuestro derecho siempre participar en las cuestiones públicas de nuestro país, como el movimiento pacífico de Frena, que evidentemente es un movimiento muy respetable, siempre estar acorde a defender evidentemente nuestros derechos. Los empresarios, los abogados, los ciudadanos en general, creo que podemos dormir tranquilos, pero no debemos de bajar la guardia. Eso sí es un hecho. Ahora, el día que estuvieron en la plancha del Zócalo, más de casi 180,000 personas, 200,000, y que llegó un momento en que los notarios se les agotaron los folios y Frena recurrió a notarios de la Ciudad de México. Ningún notario de la Ciudad de México quiso ayudar. Jurídicamente, legalmente, tú como abogado, ¿crees que esto sea una señal de que manipulen en cierta manera pues ciertos aspectos legales y puedan salirse con la suya? Sí, Fran, mira, el tema vamos a hablar por jurisdicciones. La Ciudad de México, evidentemente, como sabemos, está gobernada por el mismo partido del poder. Evidentemente sí se salen con la suya, porque existe ese parámetro y ese cobijo del gobierno federal dentro del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, pues no lo considero, no lo veo negativo, porque al final de cuentas la ciudadanía ganó. La ciudadanía desplazó a cualquier fuerza estatal, desplazó a cualquier tipo de notario, o desplazó y abarrotó el lugar. Es muy importante valorar esa fuerza del ciudadano y ese despertar. Es lo que más es relevante, independientemente del color de la bandera que gobierne en turno en la Ciudad de México o en cualquier entidad federativa. Yo creo que está cobrando mucho más fuerza este movimiento pacífico. Ahora, esa fuerza podrá hacerse permanente y podrá contar con el apoyo del Colegio de Abogados y de instituciones que practican la jurisprudencia a manera de que se hagan más sólidas sus acciones. Claro, por supuesto, incluso, como lo repito, Frank, lo reitero una vez más, el ciudadano tiene que estar muy al pendiente de sus derechos, evidentemente más en la actual vida pública. Existe un colegio de notarios que pues regula la responsabilidad administrativa, civiles y penales de los notarios. Existe el colegio de abogados, existen abogados particulares, existe el Poder Judicial. Solamente hay que saber aplicar los mecanismos jurídicos para estar siempre blindados ante un sistema que evidentemente nos va a pisar si estamos en su contra. ¿Nos han pisado ya, abogado? Nos han intentado pisar muchas veces. Considero que hay mecanismos y cuestiones pues muy inaceptables, demasiado oprobiosas, vergonzosas, que está aplicando este gobierno federal, no solamente a los ciudadanos, a los periodistas, a mucha gente en particular, a empresas, empresarios, grandes empresarios, medianos empresarios, pequeños empresarios. Sí nos han pisado, pero al final del día, Frank, lo importante es que no ha logrado abatir a nuestro sistema, a nuestra ideología, al ciudadano en particular. Muy rápido, antes de que se nos agote el tiempo, 1 minuto. En Venezuela, Hugo Chávez requisó empresas, agarró una lista y las requisó. ¿Eso podría pasar en México? Es muy complicado, Frank. Tenemos un sistema aún blindado considero, pues por nuestro sistema Estado de Derecho. Yo creo que independientemente del gobierno que tengamos, aún vivimos en un Estado de Derecho, gracias al sistema judicial y a ese equilibrio de poderes. Sería muy complicado para el presidente o para el gobierno actual hacer ese tipo de movimientos, porque al final del día nosotros tenemos los mecanismos
jurídicos, judiciales, para dar revés a esas circunstancias que van. Vamos. Licenciado Gerardo Ruiz Espinosa, está muy interesante lo que acabas de mencionar y disculpa que te interrumpí. Dices que las empresas están blindadas y que el gobierno de la 4T no podría requisarlas como sucedió en Venezuela, pero igualmente los fideicomisos se supone que están blindados para que nadie toque el dinero y ve, ya se lo adjudicaron casi completamente, porque estamos casi seguros de que el Senado le va a dar para adelante a esta ley. Entonces, estamos en una situación de incertidumbre, por eso yo quiero que esta noche tú nos digas muy claramente, porque se están manejando las cosas no desde el punto de vista jurídico, se están manejando mucha maniobra bajo el suelo, tras el escenario, licenciado. Entonces, ¿crees que sí pueda, así como se adjudicaron casi ya los fideicomisos, crees que López Obrador, que le trae muchas ganas a varias empresas grandes, se las pueda adjudicar? Bueno, es muy interesante tu pregunta. Los fideicomisos públicos, se están regulados por la ley. Al final del día son recursos que se toma mano de ahí para diversos programas, ¿no? Aquí, incluso, si no mal recuerdo, había un proyecto desde 2013 para depuración de fideicomisos públicos no trascendentales. Esto ya viene de tiempo atrás. Sin embargo, pues no se llegó a mucho. Ahora el presidente de la República pues ya está tomando mano de ello y lo está haciendo. Sin embargo, a la respuesta concreta de tu pregunta concreta, no es lo mismo tomar mano de los recursos de fideicomisos públicos que las empresas particulares, porque al final de cuentas las empresas particulares son derechos humanos de particulares, llamémosle así. Nosotros tenemos el mecanismo, varios mecanismos jurídicos para dar ese tipo de reveses jurídicos, independientemente de que, como tú mencionas, Frank, no se está haciendo bajo el mecanismo jurídico, sino bajo el mecanismo abajo del agua, y ve tú a saber qué otras cosas están haciendo ahí. Pero el particular en sí, el particular, empresas o incluso personas físicas, tenemos todavía la oportunidad de recurrir a ese tipo de decisiones, o en su momento, tocamos madera que no suceda o que no lo intenten, pero en su momento que llegara a suceder, o que le llegaran a pensar o esté dentro de los planes de gestión, pues evidentemente tienen todavía las empresas y los ciudadanos esa facultad jurídica. Incluso es muy importante el papel, reitero, el papel que desempeña el Poder Judicial Federal y de los estados es muy relevante en esta actual vida pública, porque evidentemente el equilibrio solo va a estar ahí, como sucedió, reitero, en la consulta para juzgar a los exmandatarios. Ese tipo de ejemplos son los que debe dar el Poder Judicial para proteger al ciudadano, para que no exista esa incertidumbre. Evidentemente no se le está haciendo nada fácil al presidente, está tratando de tomar mano de muchos aspectos, pues como tú lo mencionas, por abajo de la mesa, por abajo de la silla, por como tú lo quieras manejar, y al final del día yo creo que somos más los que tenemos esos conocimientos, la gente pues que quiere salvar a México, que el propio gobierno federal. Pero ahora, licenciado, tenemos un antecedente. José López Portillo estatizó la banca. En su último informe de gobierno, los bancos amanecieron copados por militares. Nadie podía entrar. Se estatiza la banca. López Obrador está haciendo un intento con la Guardia Nacional, un intento de entrenamiento a manera tal de que cierto día, a cierta hora, la Guardia Nacional
tome control de muchas empresas que él quiere adjudicar al gobierno. ¿Puede pasar eso? Puede pasar sin duda, Frank, puede pasar sin duda. Sin embargo, pues es muy importante qué es lo que hagan esas empresas, cómo traten de defender sus intereses. Es muy importante porque al final del día, en la gestión de José López Portillo, pues estamos hablando de escenarios y épocas muy diferentes. Yo creo que México ya está más despierto. México ya no tiene ese tipo de, llamémosle, México ya está, el ciudadano mexicano ya está preparado, ya está despierto, ya está al pendiente de la vida pública, ya está enojado, incluso ahora con el gobierno actual. Nos encontrábamos enojados en gestiones anteriores, pero yo creo que ya nos encontramos otra vez enojados con este nuevo sistema que nos quieren implementar. Entonces, pues la época habla mucho, Frank. Sí se podría llegar a hacer, pero es muy importante cómo actúe el ciudadano, cómo actúe el empresario, cómo defienda sus derechos y cómo defendamos nuestra Constitución. Al final del día, vuelvo a reiterar, todo va a llegar al Poder Judicial si se hacen las cosas correctas. Por eso tenemos que estar muy al pendientes, Frank. Pero la 4T, licenciado, perdona que te interrumpa, la 4T está mandando señales muy raras. El presidente López Obrador, en su juventud, fue muy amigo de Germán Segovia Escobedo. ¿Quién fue Germán Segovia Escobedo? Fue el guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre que secuestró aquel avión de Mexicana y se lo llevaron a Cuba. Ahora, ¿quién es Germán Segovia Escobedo? Es el esposo de la actual directora de Defensa de los Derechos Humanos y de Piedra Ibarra o Ibarra de Piedra, no recuerdo bien el nombre de ella, y resulta que a esta mujer la nombran directora de esa dependencia tan importante en una fecha que es el aniversario de cuando su esposo, ya finado, secuestra aquel avión de Mexicana de Aviación. Y el presidente López Obrador sabe que él fue el principal amigo de este guerrillero. Por eso puso a su esposa en este cargo. El presidente López Obrador sabe los detalles bajo los cuales la Liga Comunista 23 de septiembre asesinó a don Eugenio Garza Sada. O sea, hay muchos mensajes dados, y aunque digas que el mexicano está preparado y ya no se deja, pero lo están haciendo, licenciado. Siguen mandando mensajes. Sí, es importante que no nos ofusquemos, es importante que actuemos, es importante que no lo permitamos, porque como tú bien lo dices, Frank, hay señales muy evidentes, inminentes y próximas. Evidentemente no va a haber otro mecanismo más que pararlo nosotros los ciudadanos. Esa es la única alternativa que tenemos, Frank, en este actual gobierno. Si no tenemos nosotros el poder, Frank, la verdad es que este país se puede ir al hoyo. Evidentemente con las decisiones y con ese tipo de actitudes de este gobierno actual. Entonces, reitero que solo está en nosotros parar ese tipo de situaciones. Somos mayoría que el gobierno federal, y evidentemente tratar de pensar en lo positivo y encaminar ese positivismo para mantener nuestro país a flote, porque evidentemente el gobierno federal lo está manejando, perdón por la expresión, pero con los pies. No, y realmente yo no siento que todavía los empresarios saquen ese linaje jurídico que las empresas siempre han tenido de manera con cierta supremacía para protegerse ante cualquier situación. Parece ser que las empresas están agachadas, los empresarios están intimidados y no se ve una acción ya de prevención o de parar en cierta manera estas acciones. Sí, Frank, fíjate que es algo muy interesante lo que mencionas. Evidentemente sí es intimidante este gobierno actual, sí los tiene pues con incertidumbre.
Sin embargo, reitero y espero que así suceda. Si nosotros seguimos así, las empresas siguen así, intimidadas, pues él va a llegar a hacer lo que mande. Él va a lograr su objetivo y al final del día a todos nos va a ir mal. Entonces, todo está en que se despierte, en que no se deje intimidar la sociedad ni el sector empresarial, que los abogados mismos, los jueces y ministros de la Suprema Corte tomen acción dentro de su esfera de acción, evidentemente, y se trate de frenar lo más posible. Vamos a jugar con el tiempo, Frank, que se trate de frenar de aquí a que salga el presidente actual. Y de esa forma yo creo que podemos pues manejar más las cosas o tener el sartén bajo el mango, como burdamente se dice. Las mujeres tienen actualmente más poder de acción que los hombres. Lo estamos viendo con estas senadoras que cuestionaron a López-Gatell. Magali, ¿crees que de aquí a que salga el presidente logren las mujeres? Porque los hombres yo no siento que tengan los blanquillos en este momento de pararlos. ¿Crees que pase algo, Magali? Yo creo que sí, Frank. Hemos estado viendo no nada más a Lili Telles, sino a Xóchitl Gálvez y a varias senadoras, inclusive del partido de Morena, que le están increpando al presidente y le están diciendo ya renuncia porque estás haciendo un pésimo papel. Ahora, con respecto a lo que estaban comentando hace unos momentos Gerardo y tú, Frank, yo sí he visto, por ejemplo, que las empresas se han sabido defender por medio de amparos. Inclusive las empresas que iban a empezar a trabajar aquí con energías limpias están amparadas de ese decreto, de esa intentona de quitarles el permiso para estar presentes. Y lo vimos también con Constellation Brands, que finalmente el licenciado Saldívar le dio carpetazo, o sea, le dijo que no al presidente de que la intentona de prohibir que se instalaran. Entonces, yo creo que a veces no nos damos cuenta, pero sí está habiendo acciones, sí se está recurriendo a los amparos. El mismo Frena pues recurrió a los amparos y fue de esa manera como la que pudieron llegar al Zócalo, no me dejará mentir Gerardo. Y entonces yo creo que sí se están tomando acciones y sí se la estamos haciendo difícil. Si hay una intentona de este gobierno de implementar o de orientarnos hacia el comunismo, pues sí se la estamos haciendo difícil. Y lo que sí es que están saqueando y están robando, y eso es bastante lamentable, como que se pescaron de los terrenos estos de Holbox y se los dieron también a unos parientes de López Obrador. Pero eso es lo que yo pienso que sí pueden hacer, pero lo demás, no me dejará mentir Gerardo, pues ahí están los amparos y ahí está un recurso que hasta ahorita sí ha dado resultado, Gerardo. Sí, Magali, es un sistema que aún tenemos de protección. Yo creo que tenemos todavía el poder jurídico en la mano para dar ese tipo de reversas, ¿sí? Este gobierno sí, evidentemente nos está encaminando a muchos fracasos, a retrocesos. Sin embargo, sí, gracias a nuestro mecanismo judicial del amparo, como tú lo mencionas, y diversos recursos administrativos, fiscales, etcétera, de diversas materias, pues tenemos todavía esa oportunidad de frenar en la medida de lo posible ese tipo de intenciones políticas. Magali, ¿algo más que le quieras cuestionar al licenciado? No, Frank, la verdad es que pues nada más agradecerte, Gerardo, que la verdad tu punto de vista nos ayuda mucho a entender que no es tan fácil, y como dices tú, ya lo habíamos comentado Frank y yo, la ciudadanía tiene que estar más alerta y participativa de la vida de su país, porque somos parte del país, y como que habíamos estado dormidos en nuestros laureles de que allá que al cabo van a hacer lo que les dé la gana, ¿no? Era mucho esa actitud del mexicano. Ahorita ya estamos despertando y teniendo más conciencia,
y pues eso es algo bueno, la verdad, Frank. Estoy contenta por eso y muchas gracias a Gerardo por dedicarnos este tiempo. Yo tengo perdón, Magali, tengo una última pregunta. Licenciado, sí. ¿Crees que el presidente, con la fuerza de las armas, porque está llegando a México equipo militar, no compran medicina para los niños con cáncer, pero México es de los países de Latinoamérica que más equipo militar están comprando? Están comprando helicópteros a Rusia, están comprando equipo de inteligencia, están comprando millonadas en equipo bélico, y obviamente México no está en guerra, lo quiere usar contra su pueblo. ¿Crees que López Obrador, por la fuerza de las armas, como lo hicieron en Chihuahua, vaciaron las presas y asesinaron a una pobre madre de familia, crees que por la fuerza de las armas quieran intimidar esos recursos de amparo y esos recursos legales que los empresarios tienen para apropiarse de las empresas que les ha costado por generaciones a los mexicanos establecer? Es muy importante lo que menciona Frank. Sí, tenemos que asentarnos a la realidad, a la ideología de nuestro gobierno federal. Evidentemente tenemos ese riesgo. Creo que sí lo podría hacer. Yo creo que ya nos ha dado varias señales de que evidentemente está dispuesto a todo con tal de llegar a su fin. Sin embargo, pues aquí hay algo muy importante. Vamos a pensar afuera de la caja y vamos a ver el aspecto de derechos humanos internacionales, porque das pauta a este tema muy interesante. Ya una vez que pues surge ese tipo de circunstancia, esperemos que no llegue a ese grado y que nosotros tengamos la fuerza de pararlo. Tenemos mecanismos incluso internacionales, Frank, mecanismos internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos mecanismos internacionales que nos permitirían incluso prevenir ese tipo de gestiones. Es por eso que volvemos a lo mismo. El ciudadano mexicano y el empresario mexicano necesita estar alerta día a día, de sol a sol, a qué es lo que se viene y tratar de prevenir ese tipo de actitudes pues degradadoras. Ahora, licenciado, podrá haber muchas instancias internacionales, pero ya no tenemos un ejército del pueblo. La Guardia Nacional tiene miembros de las FARC, de las guerrillas de Colombia en sus filas, armados. Tiene pandilleros catrachos de Honduras, que son de los más peligrosos del mundo. Tiene a los pandilleros del Salvador, de las maras salvatruchas, que el mismo presidente Trump les tuvo que declarar la guerra. O sea, tiene gente muy peligrosa, y López Obrador los armó y los hizo ciudadanos mexicanos. Y esa gente sí va a matar al pueblo de México, porque no son mexicanos. Es correcto, Frank, sí, tienes razón en ese aspecto. Fíjate que estamos ante un inminente riesgo, evidentemente, de un gobierno sin pies ni cabeza, que al final del día los ciudadanos eligieron. Nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestras actitudes y estar conscientes de las consecuencias. El pueblo de México eligió al actual presidente y al gobierno actual. Ahora tenemos que tener esas mismas agallas para enfrentar las consecuencias que nosotros mismos estamos viviendo y que nosotros mismos nos provocamos, por mayoría, claro, no estoy hablando por todos, pero por mayoría. Entonces tenemos que tener esa misma fuerza con la que cambiamos supuestamente, entre comillas, a México hace 2 años, ahora para volver a hacer un cambio inminente de algo que no teníamos, o muchos de nosotros o de los ciudadanos no pensábamos que iba a llegar a tanto. Magali, ¿algo que quieras agregar? No, Frank, pues creo que vamos a tener que invitar a Gerardo alguna otra noche, porque estos temas no se terminan, Gerardo. Sí, Magali, estoy a la orden, Frank. Mucho gusto platicar con ustedes y espero
pues tener otro espacio, como bien lo indica Magali. Ya verás que sí. Gracias, licenciado. Lamentablemente se nos agota el tiempo. A nuestra audiencia, estas fueron los puntos de vista del licenciado Gerardo Ruiz Espinosa, quien en base a la normatividad jurídica del Estado de Derecho mexicano ha tratado de hacernos entender las alternativas legales que empresarios y ciudadanos tenemos para defendernos ante el amago de la incertidumbre de la 4T. Gracias, Magali. Buenas noches a todos. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias, Magali. Que descansen y tengan buena noche. Vamos a tratar de dormir tranquilos, pero con la Constitución en la mano y un amparo. Sí. Claro que sí, Frank. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, Magali. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. On the road to success, we all start somewhere. At Walmart, it doesn't matter where you begin. Every name badge is a passport to opportunity. More than 3/4 of our management in stores started out as hourly workers, including our president and CEO. And while it's true that our associates build their own roads to success, we're committed to strengthening their paths by investing in their futures, like offering the option to earn a college degree while paying just $1 a day. Learn more at walmart.com/spark.